Entre todas las cosas por las que se destacan los pioneros de la región, es por su fervor religioso, es algo que siempre fue de la mano, digamos, ¿no? Ahora vamos a celebrar muchas otras cosas, pero dentro de todas las cosas que se celebran también es el empuje que tenían estas personas. Los himnos eran una parte central, ¿no?, de la identidad, de la liturgia que llevaban a cabo, y obviamente el idioma alemán, por el origen. No quise poner en evidencia ni a mi coro ni al resto de la gente cantando exclusivamente en alemán, porque además no íbamos a entender la letra, pero sí me tomé la libertad de colocar, aunque sea una estrofa de los dos himnos que elegimos, que son dos himnos muy tradicionales, muy representativos. El primero siendo Mi Dios me ama. Vamos a tener ahí la última estrofa en alemán, es cortita, como para que vayamos soltando un poco las lenguas, ¿sí? Y ya luego la siguiente, Digno eres, sí, comenzamos cantando directamente en alemán y luego lo terminamos en español, ¿tá? Así que quienes conozcan y tengan ganas de sumarse con nosotros en estas canciones, siéntanse libres de hacerlo. Muchas gracias. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Gott ist die Liebe, lässt mich verlosen, Gott ist die Liebe, er liebt mich. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt mich. Oh mein Jesus, du bist wert, dass man dich im Staube hält, dass man dich beständig loben darf. Niemand ist so gut wie du, meine Seele jagt dir zu, meine Seele jagt dir fröhlich zu. Von der Erde rein die Lohn, machen meinen Glauben, gib mir Digno eres, oh Señor, que te honre nuestro ser, que te honre siempre nuestro ser. Lleno eres de bondad, mi alma se alegra en ti, mi alma canta y se alegra en ti. De este mundo, líbrame, sí, líbrame, lléname, sí, lléname de fe y amor, haz que pueda serte fiel, sí, serte fiel, sí, serte fiel. Tómame, oh, tómame, Señor mi Dios, Señor mi Dios. Poderoso Creador,
todo tan distinto con Cristo. Si en cada corazón reinará el Salvador, no habría ofensas ni mentiras, solo habría amor. Sería todo más hermoso con Cristo. Tendrías tantas cosas lindas que compartir. Si Cristo realmente vive en ti, todos lo verán. El Espíritu de Cristo transforma todo ser. Tan solo su poder podrá cambiarte a ti. Sería todo más hermoso con Cristo. Tendrías tantas cosas lindas que compartir. Si Cristo realmente vive en ti, todos lo verán. Solo habrá amor, solo amor. Amén. Agradecemos al coro municipal por su participación y por ponernos un poquito en ambiente para este acto, al que les damos a todos una muy cordial bienvenida. Un acto que más que un acto formal y protocolar es un acto emotivo, ¿sí? Estamos presididos en esta ocasión por el presidente municipal del Libertador San Martín, don Darío Roberto Heinze, con el acompañamiento también de los responsables de la dirección de las dos mayores instituciones que tiene nuestra localidad, el doctor Haroldo Steger, director del Sanatorio Adventista del Plata, el magíster Horacio Rizzo, rector de la Universidad Adventista del Plata, y tenemos un invitado también muy especial, quien oportunamente fuera legislador de la provincia y quien trabajó arduamente para que este espacio en el que estamos hoy fuera declarado Patrimonio Histórico de la provincia, y me refiero al doctor Jorge Monge, a quien le agradecemos también su presencia en esta mañana. Estamos en un espacio en el cual se ha trabajado mucho, aunque la fundación del Museo Histórico Regional antecede al uso de este lugar. Ahí estábamos charlando hace un ratito, y el primer museo estuvo donde hoy es el edificio de la Guardia Urbana, en la planta alta. Allí comenzó de manera tal vez pequeña el museo, que luego sí se trasladaría a este lugar, a este inmueble que perteneció al doctor Havenich y en el cual han trabajado muy arduamente muchas personas. Allí en sus inicios el profesor Carlos Federico Steger,
por supuesto también, luego quien fuera encargado del área de cultura, el profesor Marcos Osorio, mucho tiempo también, la señora Liliana Koch, trabajó horas y horas, y luego la doctora Zulma Pitó fue la responsable del rediseño interior para que la recorrida tuviera por allí otro sentido, otra presentación del museo. La versión actual del museo le debe mucho al trabajo precisamente de la doctora Pitó, aunque las mejoras continúan. Si ustedes vienen por allí en horario vespertino, ya sobre la puesta de sol, mucho más si vienen a la noche, van a ver que hay una iluminación renovada, hermosa y muy buena iluminación. Así que este es un espacio que no solo se puede disfrutar de día, también se puede disfrutar una vez que el sol se ha puesto, ¿sí? Y hoy estamos pisando este terreno donde el doctor Havenich hace ya muchos años, recordemos que este año se celebró el se conmemoró el centenario de su fallecimiento. El doctor Havenich hizo tanto por esta comunidad, por quienes vivían en esta zona, y nos dejó de alguna manera un legado, un ejemplo de altruismo, de servicio, de disposición a compartir los valores que guiaban su vida para que otras personas pudieran adoptarlos y también mejorar sus propias vidas. Así que en este acto lo que queremos hacer es no solamente celebrar los 25 años de un museo, sino poner en alto, para que realmente la puesta en valor del museo tenga sentido, poner en alto aquellos valores que llevaron a que este inmueble existiera en primer lugar, y la finalidad del museo es precisamente rendir homenaje a la memoria del doctor Havenich y de tantos otros que a lo largo de la historia de nuestra localidad han ido marcando una impronta que es distintiva del Libertador San Martín y que la ha puesto de alguna manera como un faro ante el resto de la provincia y, por qué no, también del país. Así que vamos a dar inicio formalmente a este acto pidiendo la presencia de aquel que movilizó la vida del doctor Havenich y de tantos otros, que es nuestro Padre Celestial. Le vamos a pedir al pastor Edwin Mayer que tenga una invocación religiosa. Gracias por ponerse de pie. Vamos con reverencia a invocar el nombre del Creador. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por el don de la vida. Gracias porque podemos estar juntos como amigos, como hermanos, como hijos tuyos en este lugar para recordar no solamente años de funcionamiento de una institución que es el museo, sino también recordar a aquel hombre que tú elegiste para empezar la obra médica misionera aquí en Sudamérica. Gracias por este momento. Te ruego, Señor, tu presencia en nuestro medio, y no solamente en el ambiente donde estamos, sino en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Que todo lo que hagamos y digamos, no solo en este lugar, sino en cada momento de nuestra vida, honre tu nombre y lo engrandezca a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestros gestos. Ayúdanos a representarte con dignidad como hijos tuyos en esta tierra, donde tanta gente se ha olvidado de ti, para que el corazón de ellos también sea llevado a tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por atender nuestro pedido, y todo lo hacemos, no por méritos propios, porque no los tenemos, sino en el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Tomen asiento. ¿Me das permiso para decir algo? Tengo el permiso. Año 1918. Un vecino que vivía del otro lado del arroyo Gómez, a unos 4 o 5 kilómetros más allá, se acerca al sanatorio, se encuentra con el doctor Roberto Havenich y le dice: Roberto,
Rosa, mi señora, está próxima a dar a luz. Yo no la puedo traer. Podés ir a casa a atender el parto. Y Roberto, que ya se conocía hace tiempo con ese habitante de esta región que se llamó Pablo Bismarck, apicultor, atiende lo que tenía que atender aquí en el sanatorio y se va con su carro ruso hasta la casa de Pablo Bismarck. Allí atiende a Rosa Vesco, la esposa de Pablo. Y nace una niña, y esa niña se llamó Irma Marta Bismarck. Y nació el 16 de abril del año 1918. Y tengo muy clarito toda esa historia porque esa niña que nació ese día fue mi mamá. Mi madre nació en las manos de Roberto Javeni. Y fue quien tradujo von der Leer de Reis Mislos al castellano, aunque no figura el nombre de ella. Roberto Javeni había aprendido en la Sagrada Escritura porque primero, antes de ser médico, fue pastor y actuó como pastor. Después estudió medicina mientras no abandonaba la tarea de pastor, allá en Iowa, en Estados Unidos. Él aprendió de la palabra lo que dijo Jesús: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y Roberto Javeni, el que construyó esta, su última casa, vivió para servir al prójimo y hacer todo el bien que podía hacer. Hermoso ejemplo para nosotros hoy. Perdón por esta intromisión fuera de programa. Muy bien, pero un toque familiar. Muchas gracias, Pastor Mayer, por esta referencia que tiene que ver directamente con su nacimiento, ¿no? Así que, bueno, vamos a pasar ahora sí a darle lugar a las autoridades presentes. Las mencionábamos hoy, el presidente municipal, Darío Heinze, y también el doctor Haroldo Steger y el magíster Horacio Rizzo, que ellos tengan unas palabritas para nosotros. Las palabras centrales las va a tener la doctora Silvia Yoltus, a quien, bueno, de quien mencionaremos algunas cositas en algunos minutos, pero le vamos a pedir a nuestro presidente municipal y luego al doctor Steger y al magíster Horacio Rizzo que también tengan algunas palabras. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. La verdad que para nosotros es fundamental hoy, bueno, festejar los 25 años del museo, pero también los 100 años que nos dejó Roberto. Yo quiero más que todo destacar, y como siempre lo digo, la fe de don Javeni, pero también la vocación de servicio. Bien lo dijo el pastor Mayer, para nosotros es fundamental. Yo creo que durante todos nuestros años en el Libertador San Martín, para nosotros es la vocación de servicio, ya sea de nivel municipal, del sanatorio, la universidad, lo tenemos siempre presente y por supuesto la fe. Así que agradecerle y también agradecerle al doctor Monge porque, bueno, él trabajó para que hoy sea el lugar histórico y que lo podamos realmente disfrutar de esta manera. Muchas gracias. La verdad es que es muy agradable estar ahora en este lugar, con esta brisa fresca. Me imaginaba si el doctor Roberto Javeni habrá tenido tiempo alguna vez de sentarse en ese invento argentino que es la silleta, a disfrutar de una tarde. Yo no creo. Probablemente sus días fueron muy ajetreados, fue una persona muy atareada, se dedicó a servir. Pensaba qué motor puede llevar a una persona a hacer una actividad de este tipo. Realmente él vivía su fe, vivía los principios del cristianismo y del líder del cristianismo que es nuestro Salvador Jesús y Creador también. Y así como él habrá aprendido a admirar la obra de la creación en la arquitectura de los árboles, también habrá aprendido a mirar la obra de la creación en el glóbulo rojo de los pacientes.
y habrá pensado, todo esto lo hizo el mismo Creador y estoy vivo por Él y a Él me debo, y por eso dice la letra de este himno, que seguramente habrá sido uno de sus predilectos: de este mundo líbrame, lléname de amor y fe, haz que pueda serte fiel, tómame Señor mi Dios. Y cuando Dios toma a una persona hace maravillas, y esa es la explicación de la existencia de esta casa, de las instituciones que están aquí, porque Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Y a eso nos dedicamos y para eso estamos. Y el día que dejemos de hacerlo tendremos que dar cuentas al Creador. Ojalá nunca suceda y que podamos continuar con la tarea que inició este pionero con el mismo cariño, el mismo fervor y la misma entrega. Muchas gracias, doctor Steger. Le pedimos entonces al señor rector de la universidad que tenga también algunas palabras. Bueno, buenos días a todos, un placer estar acá. Darío, intendente del municipio, también Haroldo, colega de la otra institución. Doctor Jorge, gracias por estar siempre presente y tener mucho que ver con la historia y de las cosas que acontecieron aquí. Yo quiero agradecer de manera especial el esfuerzo de mantener, no es sencillo, no es fácil, hay mucho esfuerzo voluntario, seguramente que comenzó, como decía hace un momento Maxi, en algunas casas, tratando de decir, bueno, recuperemos la historia. Hoy está un poco más orgánico, pero necesitamos seguir construyendo sobre esto. Esta acción que felicitamos y agradecemos, nos ayuda a quienes estamos ahora, de paso también, a tratar de ver cómo fue ese inicio, ¿no es cierto?, que tuvo sus sacrificios, sus esfuerzos, y que conjugaba, esto se lo he dicho Jorge, a algunos hombres que conocen la localidad, que están en el gobierno, que están en otras líneas, que están en otras universidades. Acá se conjugaron inicialmente tres cosas. Quienes vinieron aquí, nuestros pioneros, vinieron a trabajar la tierra. En realidad vinieron con la idea de que aquí no había cosas que había del otro lado. Vengan porque aquí la cosa está próspera. Había políticas de gobierno también que favorecían el establecimiento, no solamente en Entre Ríos, sino también en Santa Fe, de las migraciones, y por eso tenemos otro tipo de migraciones. Pero quienes vinieron puntualmente acá, fusionaron en su cabeza la cuestión religiosa, lo que se mencionó hace un momento, de los himnos, la visión religiosa, el estudio de la palabra, y entonces Dios pudo hacer un trabajo, pero mezclado también con el espíritu y el sacrificio de trabajo de la tierra. Y había una tercer pata, permítanme decirlo de esta manera, que es la educación. Por eso a los 4 años del surgimiento, primero trabajar la tierra, luego el surgimiento de la institución educativa, de la iglesia, perdón, y luego a 4 años el surgimiento de la institución educativa. Pero había un cuarto eje que era la salud, para darle integralidad al mensaje. Javenich fue director de nuestro colegio y después se transformó en director del Sanatorio Adventista del Plata y fundador del Sanatorio Adventista del Plata. Así que estos 4 elementos se conjugaban y dieron una visión integral del mensaje, y somos nosotros los que tenemos que mantener eso. Y permítanme un rápido comentario. Nosotros acabamos en la UAP de terminar una semana de oración, que muchos de ustedes han participado, y vengo escuchando una frase que la acabo de escuchar de Sandra hace un momento, pero la escuché como unas 20 veces en estos días. Horacio, dejaron la vara muy alta. Parece ser que la vara quedó alta. Vamos a ver qué pasa con el siguiente predicador y la siguiente semana de oración. Quiero decirle que esta vara está alta aquí desde hace 127 años. Y en realidad, cuando nosotros miramos un poquito la historia, realmente vemos que la vara está realmente alta, y eso es lo que tenemos que hacer. De aquí a un momento vamos a hacer entrega de 2 cosas que son muy interesantes. Como institución queremos dar al museo, y ya oportunamente será mencionado. Gracias, Darío, por todo el esfuerzo, y gracias a todos también por estar presentes. Y como decía recién Haroldo, no soy médico, pero me animo a decirlo, que es un legado también para que nosotros sigamos con ese ministerio integral que tuvo Roberto en este lugar. Gracias. Muchas gracias. De hecho, el doctor Javenich fue educador también, ¿no? Así que ahí está también la institución educativa de nuestra localidad, donde el doctor Javenich también sirvió, representada.
Sin más preámbulos, le vamos a dar lugar a la doctora Silvia Yoltus. Ella es doctora en teología. Trabajó muchísimos años en el Centro de Investigación White, fue directora del Centro Histórico. Es especialista en lo que tiene que ver con la historia denominacional, así que quién mejor que ella para poder compartir con nosotros las palabras centrales de este acto. Doctora, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Es un gusto saludarlos a todos, a las autoridades, a los miembros de la comunidad que están presentes. Y también dejo hoy un saludo especial, que no se me olvida, escuché a ninguno que lo mencionara, a las madres en su día, ¿sí? A las madres presentes. ¿Quieren hacer un aplauso, por favor? Muchas gracias. Su esfuerzo sigue sumando potencial de crecimiento en nuestra comunidad. Así que son importante que recordemos este aspecto. Bueno, en el marco de la reunión que nos convoca está el de rendir homenaje a aquellos que nos precedieron. Hoy lo vamos a hacer con Robert Havenich, pero es bueno recordar que hay muchos más que Robert, porque Robert no estuvo solo haciendo todo lo que hizo, ¿no? Hubo mucha gente, no vamos a decir de apoyo, pero algunos de líderes también, ¿no es cierto?, que lo hicieron. El legado que nos dejaron es visible hoy en nuestra próspera comunidad, así que no solo... así que es interesante rendir homenaje a lo que nos legaron nuestros pioneros. Algunos de ustedes ya lo mencionaron también. Fue en 1979. Ese año llegué a esta comunidad para iniciar mis estudios. Y me quedé. Formé mi familia, ejercí mi profesión. En ese entonces esta comunidad estaba conformada por el sector de Costa Grande, Camarero y Villa Libertador. Los habitantes eran apenas un puñado de unos 1900 que rodeaban las instituciones. La población de esa época había experimentado en una década un crecimiento acelerado de más de un 100%, pues en la década anterior, en 1970, eran apenas 810 habitantes. Al pasear por el lugar se podía identificar el barrio de los profesores, rodeando el Colegio Adventista del Plata o Colegio Camarero, hoy universidad. El barrio de los que se dedicaban a la salud del otro lado, o sea, rodeando lo que sería el sanatorio, lo que hoy conocemos como la calle Pasteur y un poquito así alrededor. Ir de la Villa a Camarero era lejísimo, ¿no? No sé si algunos de los presentes se acuerdan. Y tenía un puñadito de casas. Ni hablar de ir de la villa a Estación Puigari, que tenía muchos menos habitantes que hoy también. Y eso fue tan solo 5 décadas atrás. Nada más que 5 décadas. Actualmente ya no hay esa separación. Hemos crecido en todos los sentidos. Pero ¿cómo era en la época de nuestros abuelos? Es decir, unas décadas todavía más atrás que la de 1960. Como ya se mencionó, era solo campo con algunas casas dispersas. Y esos campos tuvieron que ser desmalezados porque era todo monte. Así que fíjense ustedes el trabajo tremendo que tuvieron aquellos que empezaron a poblar esta zona. La mayoría de sus pobladores eran inmigrantes, como también se dijo. Poco tiempo después se podían notar agrupaciones de caseríos que fueron creciendo por el trabajo intenso y dedicado de aquellos que soñaron con un futuro mejor para su familia y sus vecinos. Algunos fueron agregando almacenes, como el de la familia Hugo, que hoy es el edificio municipal, o carnicerías, como la de Pedro Camarero, del otro lado del Arroyo del Paraíso. También se fue trazando una ruta provincial, ya que esto era antes lo que hoy denominamos la calle 25 de Mayo, era la ruta. No sé cuántos de ustedes la recuerdan, pero... Para llegar a este poblado desde Diamante existía un puente de madera que todavía hoy se puede ver algunos de sus postes
bajo el puente o la mejora que llamamos Puente Blanco. Si alguno de ustedes quiere curiosear, va a poder verlo ahí. El sueño de nuestros antecesores fue poco a poco dando forma a nuestra comunidad presente, porque el sueño de nuestros antepasados se transformó en nuestro presente para que labremos un futuro para los que nos siguen. ¿Cuál fue ese sueño? Aquellos que vinieron a estas tierras tuvieron que desmontar, como ya dije, para generar campos fértiles y también promover proyectos que pudieran abrir espacios productivos para la economía de una comunidad que necesitaba de todo. Unos querían educación para sus hijos, otros pensaron en satisfacer las necesidades de salud, ya sean tratamientos de enfermos, enseñanza sobre alimentación saludable y más. Y a medida que se empezaba un proyecto como el de educación, seguía otro que demandaba atención. Un aspecto importante que no debemos pasar por alto es que muchos de esos inmigrantes y pioneros estuvieron, como ya se dijo, motivados por llevar una vida religiosa, una vida cristiana, reflejo de su creencia en Dios. En esta comunidad tenemos varias expresiones religiosas cristianas. Y este último aspecto fue tan marcado que terminamos denominándonos todos juntos Colina, ¿cómo? De la Esperanza. Y ese fue el legado que nos dejaron y fue su motor propulsor para todo lo que hicieron por la comunidad que estaban generando. Una comunidad que creció llena de esfuerzo y de educación, de amor y servicio. Una comunidad que buscó el respeto de todos para todos. Recordemos particularmente hoy a quien rendimos un homenaje especial, Robert Hill Havenich. ¿Quién fue Robert? Algunas cosas, poquito ya dijeron los que me precedieron. Generalmente lo asociamos rápidamente con ser el primer médico de esta comunidad y miembro fundador del Sanatorio Adventista del Plata. Pero antes de que llegara a eso, es bueno recordar que fue un misionero norteamericano que trabajó en Estados Unidos y algunos países de Sudamérica, particularmente en Argentina. Su legado profesional también se extiende a otras áreas, además de la medicina. Fue pastor, docente y administrador. Nació el 16 de julio de 1866 en Springfield, en Indianola, Iowa, Estados Unidos. Contrajo matrimonio en 1891 con Adela Allen, y con quien tuvo 6 hijos. Ambos tomaron curso de entrenamiento médico e incluso Robert lo hizo en el área de teología también. Tras unos 3 años después de graduarse como médico en 1898 y de haber fundado ya 3 sanatorios, fíjense ustedes, a ver si alguno de ustedes al final de esto poquito que voy a decirles de él, me cuenta cuántos sanatorios fundó. 3 sanatorios en Estados Unidos. Después de fundarlos, decidió en 1901 prestar servicio como misionero en Sudamérica. Trabajó en Argentina, particularmente en Entre Ríos, y esporádicamente en Paraguay y Brasil. Hablaba inglés y alemán. Así que cuando llegó a este país, pasó un mes estudiando español en Buenos Aires. A principios de 1902 se trasladó a esta zona de Entre Ríos, donde pudo trabajar entre los colonos ruso-alemanes. Su lugar inicial de actividad fue Crespo. No fue que, fue Crespo. Allí estableció una clínica y se dedicó a revalidar su título para ejercer medicina. Así que mientras atendía enfermos en su clínica, también dictaba clases en el ya fundado Colegio Camarero, posteriormente Colegio Adventista del Plata, hoy Universidad. Así que hagan la cuenta, si trabajaba en Crespo, ¿cuántos kilómetros viajaba en carro varias veces en la semana hasta aquí para poder dictar clases en el colegio? En 1903, después de 2 años de haber llegado, compró una propiedad en la zona de Camarero, que sería la propiedad que tenemos hoy aquí.
En 1907 fue nombrado director del Colegio Adventista del Plata. Son conocidas las historias que recuerdan cómo la sala de su hogar servía de consultorio y en varias ocasiones usó el comedor para hacer intervenciones quirúrgicas. Nosotros hoy eso parecería algo impensable, ¿no? Menos mal que tenía la asistencia de su esposa. Fue por esa razón que en 1908 la Iglesia Adventista autorizó y votó iniciar la construcción de un sanatorio bajo la dirección de Robert y que estuviera al lado de la institución educativa. Su tarea no terminó solo siendo médico o docente, incluyó la tarea administrativa. Aquellos que hoy tienen que ser médicos y administradores y docentes pueden entender un poquitito este esfuerzo tremendo de Robert. Aunque no se cuenta mucho, es interesante recordar que fue quien originalmente propuso el emprendimiento de iniciar una panadería que elaborara pan integral y otras ideas saludables. Y ni les cuento un montón de otros esfuerzos que hizo también de algunas de las industrias que ha tenido tanto el colegio como el sanatorio. Su dedicación y esfuerzo en la administración, docencia y medicina cobraron su salud, porque en todo este esfuerzo descuidó su salud. En 1922 viajó a Estados Unidos a visitar a su familia y a recuperarse. Al año siguiente, 1923, aunque regresó a Argentina y continuó con sus actividades, su salud se deterioró aún más. Tenía una enfermedad que es muy común y que ni él mismo se dio cuenta que es muy común en estos lugares, y es hipotiroidismo. Y eso le cobró mucho. Regresó a su país y en 1925, durante una visita a Brasil para visitar a su hija, a la familia de su hija Cleo, falleció. Fue un 21 de septiembre por una falla cardíaca a los 59 años. Imagínense ustedes cuánto pudo hacer este hombre en tan pocas décadas, diríamos hoy, ¿no? Fue sepultado en Sao Paulo, Brasil. El impacto de la vida de Robert Habeneck influyó positivamente en la vida de quienes se relacionaron con él. No importaba su situación social, financiera o creencias políticas o religiosas. El resultado de la influencia sobre otros generó un proceso de ondas positivas. A lo largo del tiempo, su vida estuvo guiada por el principio de darse por completo en servicio a Dios y a sus semejantes. Aunque hemos descrito la contribución y el esfuerzo de Robert Habeneck, tiempo nos faltaría para hablar de tantos otros pioneros de esta comunidad, como ya dijimos, los que iniciaron la comunidad de Camarero, de Estación Puigari y de esta villa. Así como de la zona de Costa Grande, fueron personas todas de esfuerzo. Empeñaron sus vidas en lograr lo mejor para sus familias, mientras también contribuían en generar emprendimientos económicos, de salud, de educación, que disfrutamos hoy, que nos distinguen en muchos aspectos de otros pueblos, dándonos una identidad. Esta comunidad sigue siendo un lugar visitado por personas de muchos lugares y países, atraídos por esos emprendimientos de nuestros pioneros que buscaron el bienestar de su familia, su comunidad y la de comunidades vecinas y lejanas. Es un desafío para nosotros hoy continuar con ese legado de amor y de servicio, de dedicación y de esfuerzo, de respeto al otro y por sobre todo seguir manteniendo viva la esperanza en Cristo que nos legaron y que fue el motor propulsor de la búsqueda del bienestar para todos. Muchas gracias, doctora Scholtus. Realmente, cuando uno escucha lo que fue la vida del doctor Habeneck, da para pensar y reflexionar, ¿no? En tan poco tiempo hizo tanto que
qué modelo a ser imitado realmente y cuánto me falta para poder decir, bueno, estoy cerquita de la altura de semejante hombre, ¿no? Pero bueno, realmente vamos comprendiendo cada vez un poquito más por qué este museo lleva su nombre y por qué su nombre merece ser recordado. A continuación vamos a tener una representación de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, que el guión de la representación que vamos a ver a continuación fue escrito por el doctor Daniel Heisenberg y contó con la colaboración del doctor Marcelo Simi, de la doctora Marianela Acosta y de la doctora Mariela Romero. Después de esto vamos a tener un momento muy emotivo, ¿sí? O sea que si venimos con momentos emotivos, esto se va a poner cada vez mejor, ¿sí? Pero bueno, ahora preparémonos entonces para disfrutar de esta representación de la vida del doctor Havenich por parte de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Roberto Gil Havenich nació el 16 de julio de 1866 en Springfield, estado de Iowa, en los Estados Unidos de América, tierra de agricultura y ganadería, de grandes praderas y con gran afluencia de inmigrantes europeos, principalmente alemanes. Los padres de Roberto fueron Christian Friedrich Havenich y Elizabeth Payne. Fue el séptimo de los 12 hijos del matrimonio. A los 16 años abrazó la fe adventista y se bautizó. Tras cursar sus estudios de nivel medio, decidió prepararse para servir a Dios como ministro, yendo a estudiar bachillerato en artes y teología en el Colegio de Battle Creek. Colegio de Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, un día cualquiera entre 1889 y 1891. Hola, señorita Adela. Buen día. Qué alegría verla. Eso es para vos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Roberto? Ahora muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo van sus estudios? Estoy aprendiendo mucho. Me esmero prepararme para servir a nuestro Dios en breve. Incluso eso es un motivo que quería hablar con vos hoy. ¿Conmigo? Bueno, lo escucho. Hace un tiempo que vengo percibiendo que vos compartes de la misma idea que yo, que es servir a nuestro Dios. Y además de eso, quería expresarme mis sentimientos por vos en este momento. Básicamente, después que te conocí, mis días tomaron otro color. Y además de eso, mi corazón siempre late más fuerte y me quedaré nervioso cuando estoy con vos. Pienso que nuestra idea de servir a nuestro Dios puede confluir juntos. Y en el amor, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que sí. Siento lo mismo por usted. Roberto se graduó de sus estudios pastorales el 16 de junio de 1891. Pocos meses después se casó con Adela. Tras su matrimonio, enseñó en la Academia de Jamaica, de Iowa, y ejerció su ministerio en las iglesias vecinas. Fruto de este amor nacieron 6 hijos: Jackson, Roberta, Cleo, Liria, Robert y Gerald. En septiembre de 1895, Roberto comenzó sus estudios de medicina en la Universidad Estatal de Iowa. Se graduó con el título de médico el 30 de marzo de 1898. Su esposa, Adela, también tomó algunos estudios de formación médica.
Ambos conocían muy bien los principios del mensaje adventista de salud, su fin humanitario, salvífico y evangelístico. Roberto fundó 3 sanatorios en Iowa. En el año 1901, la Junta Misionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día votó enviar al doctor Roberto a Sudamérica, en respuesta a la solicitud del pastor Francisco Westphal de asignar misioneros a estas latitudes. Roberto llegó como pastor, como médico y con la importante habilidad de dominar el idioma alemán, lengua muy hablada en esta región. En octubre de 1901 llegó a la Argentina Joseph Westphal, hermano de Francisco. Había sido nombrado como presidente de la Unión Misión Sudamericana. En diciembre de ese año llegó a la Argentina Roberto con su familia. En algún lugar de Buenos Aires, a fines del año 1901. Roberto, bienvenido. ¿Cómo fue el viaje? Amigo, ha sido largo y agotador, pero hasta acá nos ayudó el Señor. Pero ¿y cómo se encuentra su hermano? Pastor Roberto, mi hermano tuvo que regresar a Estados Unidos para cuidar un poco mejor de su salud. Pero bueno, pastor, acá tenemos grandes desafíos. Me imagino, amigo, pero Dios siempre está en el control y siempre guiando todo. Así es, pastor. Allá en las tierras de Entre Ríos se producen grandes milagros. Dios está actuando mucho. Por ejemplo, tuvimos la visita del hermano Luis Ernest, allá en Entre Ríos por un congreso en Crespo. Ese congreso se acercó a mi hermano y le preguntó, me quiero inscribir al colegio para poder estudiar. Pastor, aún no teníamos colegio. Eso fue una motivación para mi hermano y a otros hermanos, a otras personas, a buscar recursos, buscar personas para poder tener un colegio. Y así fue. Después de poco tiempo tuvimos el colegio y es una gran bendición. Amén, amigo. Después de todo que hablas, no veo la hora de ir para estas tierras. Pastor Roberto, esperamos un poquito acá en Buenos Aires. Practiquemos un poco más el español, la lengua, para ahí así actuar con gran bendición en la tierra. Tiene razón, amigo. Así es, pastor. Vas a actuar con gran bendición. Dios va a hacer grandes milagros. Usted, como pastor, como educador y también como médico. ¿Me permite hacer una oración para que Dios pueda bendecir tu misión acá en estas tierras de Argentina? En 1902, Roberto y su familia se establecieron en Entre Ríos. Él ejerció como profesor en el Colegio Adventista de Camarero y como evangelista en diversas iglesias y congregaciones de la provincia. Aún no contaba con la autorización gubernamental para ejercer como médico. En el colegio enseñó fisiología, higiene y canto. Estando ya en Argentina, el pastor Francisco Westphal expresó el deseo de que el mensaje adventista de salud se conociera en estas tierras. Para ello, presentó una solicitud en la Asociación General en el año 1896, a fin de que se enviaran misioneros con formación médica y se estableciera un sanatorio en el país. El doctor Roberto Havenich iba a ser el impulsor de esta obra. Los comienzos no fueron fáciles. Al llegar a Entre Ríos, a principios del año 1902, tuvo cierta oposición inicial de las autoridades sanitarias locales. Le pusieron algunos requisitos que incluían la necesidad de rendir diversos exámenes de medicina en español para poder ejercer la profesión, además de pagar una gran suma de dinero por los mismos. Roberto no se amedrentó ante esto. Sabía que Dios tenía un propósito e iba a abrir las puertas necesarias para que se cumpliera el mismo. Logró pronto un permiso provisorio de las autoridades sanitarias para trabajar en Crespo, y en marzo de 1902 fundó junto a Lionel Brooking una clínica allí, que a la vez se convirtió en su casa. Pronto cumplió los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias y fue aprobado su título de médico. Las verdades de la reforma pro salud comenzaron a esparcirse con fuerza los siguientes años por la región. Roberto predicaba, trabajaba en la clínica de Crespo
y además viajaba 2 veces por semana para enseñar en el Colegio Adventista de Camarero. En 1903, Roberto y su familia se mudaron a Aldea Camarero, primero en una vivienda prestada, y a los años compraron un predio de 15 hectáreas, donde construyeron su propia casa y otras cercanas para la atención de los pacientes. El 22 de octubre de 1907 se realizó la asamblea anual de la iglesia en la ciudad de Gualeguay. Allí se votó construir un pequeño sanatorio que estuviera en conexión con la escuela. En marzo de 1908, el Consejo de la Unión Sudamericana tuvo lugar en la Escuela Camarero, donde se tomó la decisión de comprar parte del predio del Dr. Havenich y allí se construiría el sanatorio soñado. 15 de noviembre de 1908, acto inaugural del Sanatorio Adventista. Muy bien, queridos autoridades, amigos y hermanos. Es un gusto en este día solemne poder agradecer a Dios por su bendición y dedicar a Dios este proyecto del sanatorio. Sabemos que no es esfuerzo humano, y sí el poder divino actuando en la tierra. Agradecemos también a las personas generosas que estuvieron ayudando y apoyando de muchas maneras para que esto sea una realidad. También sabemos que este proyecto, esta misión que Dios nos puso en el corazón, no es solamente para curar el físico, las enfermedades, sino también el corazón, el alma, llevando la esperanza de Dios a las personas. Agradecemos también por la creación del Colegio de Enfermería, que será de gran bendición. Dios está actuando. Les damos ahora algunos minutos para nuestro director del sanatorio, Dr. Roberto Havenich. Gracias, mi amigo Joseph. Sus palabras seguro fueron de gran bendición para esta institución. Queridos amigos, autoridades, hermanos, mi mayor deseo acá es que esta institución sea un faro de luz en medio de la oscuridad, sea un refugio para los necesitados y también un reflejo del amor de Cristo para nuestras vidas. La verdad es que esta institución fue bendecida por Dios y sobre todo por Él. Y mi mayor deseo en este momento es que a cada paciente que venga acá, además de tratar su enfermedad, pueda también aprender sobre el llamado de aquel que dijo: yo vine acá para que tengan vida, pero para que tengan también en abundancia. Mi mayor deseo es que esta institución crezca en sabiduría, crezca también con el amor de Dios y con la mano de Dios guiando todo. Y que podamos siempre estar en oración por esta institución y decir siempre: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, doctor. Ahora, dediquemos este proyecto de servicio a Dios en momento de oración. Por favor, nos arrodillemos acá. Los primeros pacientes fueron atendidos en 2 casas del predio de los Havenich, una residencia de los enfermeros y otra de las enfermeras. La demanda de pacientes era tal que se utilizaron además habitaciones del colegio. Con generosas donaciones de hermanos y el aporte de la iglesia, se fue construyendo posteriormente lo que sería el edificio definitivo del sanatorio. Se fueron sumando profesionales de la salud de diferentes lugares al equipo del mismo. Los siguientes años no fueron fáciles. Hubo momentos con baja afluencia de pacientes, crisis financieras, momentos donde el gobierno cerró provisoriamente la institución. A pesar de todo eso, la bendición de Dios hizo que el proyecto continuara y creciera. Actualmente el Sanatorio Adventista del Plata es un lugar de referencia en toda la región y el país.
La obra del doctor Roberto Havenich continuó siendo muy activa después de la inauguración del sanatorio, dirigiendo la administración del mismo, acompañando los proyectos de construcción y equipamiento, atendiendo pacientes, enseñando y predicando. En 1909 se convirtió además en editor principal de la revista Salud y Vida. Cumplió también un rol de representante de la Unión Sudamericana en diversas reuniones y congresos. En el año 1923, Roberto se encontraba enfermo de asma e hipertiroidismo. Estaba muy debilitado. Entonces, tuvo que regresar con parte de la familia a su país. Asumió entonces como director del sanatorio adventista el doctor Carlos Westphal, hijo del pastor Francisco. Roberto y Adela tuvieron una vida llena de desafíos y alegrías, pero también de tristezas. La pérdida de 3 de sus hijos, Roberta, Diria y Jadson. En 1924, Roberto y su esposa Adela viajaron a Colorado con sus hijos Harvey y Gerald y se instalaron un tiempo allí. ¿Cómo estás, querido? Ahora un poco mejor, mi amor. La verdad es que este tiempo que tuvimos acá descansando y también el clima me ayudó bastante. Qué bueno. La verdad que la obra en Sudamérica tuvo muchas bendiciones, pero también muchos sacrificios. De verdad, no. Vimos la presencia de Dios en todo, guiando todo también. Pero así es una bendición tener a Dios ahí cuidando de todo y bueno, nada de eso sería posible sin tener a vos acá también conmigo, porque creo que fue de gran ayuda estar con mi amor acá. Gracias, amor. Bueno, la obra médico-misionera va a seguir creciendo hasta la segunda venida de Cristo. Amén, creo en eso. Pero ¿cómo están los preparativos para cambiarnos a Orlando, Florida en el invierno? ¿Está todo preparado? Es muy necesario para tu salud, querido. De verdad, gracias, querida. La verdad es que en el próximo año vamos a Brasil, visitar a nuestros hermanos misioneros de ahí también y pasar un tiempo con ellos. Roberto Havenich falleció en San Pablo, Brasil, el 21 de septiembre de 1925, solo algunas semanas después de haber llegado a dicho país. Roberto fue un médico misionero consagrado y su legado permanece como testimonio de lo que es el servicio cristiano de amor para las nuevas generaciones. Renovamos ese aplauso, por supuesto. Muchas gracias, chicos, por esta representación, por escenificar algunos de los momentos más importantes de la vida del doctor Havenich. Muchísimas gracias. Y queríamos hacer una mención también, y tiene que ver con la indumentaria puntualmente de las chicas, ya que ha sido colaboración de Andiamo. No queríamos dejar de mencionar esto. Y les dije que ahora se venía un momento emotivo también. Creo que si hay algo que caracteriza las reuniones de familia, son las anécdotas. ¿Sí? Cuando uno se reúne como familia, espero no sea para sacarle el cuero a otro, pero una de las cosas más lindas de una reunión familiar son las anécdotas, ¿no? Y nos reímos y nos volvemos a reír de cosas que ya nos habíamos reído y nos emocionamos, porque solo la familia comparte eso, ¿sí? ¿Y quién mejor para contar algunas anécdotas que un descendiente directo del doctor Havenich, como es su bisnieto, que está con nosotros, el pastor Víctor Klosko? Le vamos a pedir a él que se acerque. De hecho, algunos de los elementos que están aquí en el museo fueron donados por él. Y bueno, alguna semblanza, ya tuvimos la semblanza eclesiástica, profesional, vamos a lo familiar. Perfecto, bueno, en primer lugar, agradecer a Dios porque nosotros no elegimos formar parte de esta familia, sino que es por misericordia divina. Pero al ser de esta familia, sentimos un compromiso especial, que es el compromiso del servicio. Yo tengo en mis manos la Biblia de Roberto,
Y estos últimos días he estado leyendo mucho el libro Ministerio de Curación. Y en uno de los primeros capítulos, Elena de White sugiere a los médicos qué temas tratar de la Biblia. Y hay una partecita donde ella enumera aproximadamente unas 20, 22 promesas diferentes. Y saben que me llevé la sorpresa que 8 de esas promesas están subrayadas en la Biblia de Roberto, por su propio puño y letra. Y eso me impactó porque él la conoció, a Elena, tuvieron varias charlas en algún momento cuando él viajó para uno de los congresos de la Asociación General, tuvo la oportunidad de darle un informe de lo que acá se estaba haciendo, ¿sí? Y pensar que Dios guía con tanta exactitud, con tanto cariño, con tanto esmero, todas las cosas, a nosotros nos hace tener la certeza de que la venida de Jesús está cerca y el camino se puede seguir llevando adelante. Porque los de atrás lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Vamos al tema de anécdotas. Después voy a pedir a mis primos, a mi hermana, que pasen un ratito también, que somos los descendientes que estamos presentes hoy. Pero a no muchos metros de acá estuvo la primer casa de Roberto. Pasando el Salto de Luz, un poquito hacia adentro, ¿sí? Ahí ellos tenían su primer casa. Primera anécdota. Él había conseguido mucho campo y él tenía mucho, mucho amor por la agricultura y por principalmente el ganado lechero. Así que una vez llegó, y esto es una anécdota de la viveza criolla, llegó un hombre a pedir trabajo a la casa. Cuando él le preguntó qué podía hacer, y él le dijo, yo puedo dar vuelta a tierra, yo puedo hacer muchas cosas, en ese castellano mal hablado que tenía Roberto, ¿no? Y entonces le dice, bueno, le marcó un pedazo donde quería que diera vuelta a la tierra, y en el momento que el muchacho estaba por agarrar la pala, dice, pero ¿sabe qué? Bolsa vacía no se para. Estaba con hambre. Así que habló con Adela, le prepararon un buen plato de comida, se sentó debajo de un árbol y comió. Y después se levantó y entonces Roberto se acercó y le dijo, bueno, ahora podés empezar. Y él le dice, sí, pero bolsa llena no se dobla. Y se fue. Y la despedida que le dio Roberto fue bien contundente. Como decirle, seguí tu camino, vive esa criolla, ¿no? Saben, en un momento, Judson, el mayor, padre de Federica y Hilda fue médica también, había crecido el arroyo Paraíso y no había ni siquiera calzada en esa época. Se pasaba directamente por la tierra calcárea, que era la zona donde pasaba justamente el camino, al otro lado del Salto de Luz, que hoy lastimosamente ya no lo tenemos, ¿no? Ya desapareció el Salto de Luz. Y ellos habían estado acá un sábado a la mañana con el carro, y después que tuvieron el momento del culto, se largó a llover. Y se largó a llover fuerte. Y cuando llegaron al arroyo, vieron que era imposible pasar. Entonces Roberto, que era muy aventurero y bastante arriesgado, le dice a Judson, el hijo mayor, un muchacho de más o menos unos 15 años, 15 a 16 años, le dice, atate la soga que está atrás del carro y pasá vos caminando, atás la soga al otro lado y después vamos a pasar nosotros con el carro. Así que Judson se fue luchando contra la correntada, cruzó hasta el otro lado y en ese momento que cruzó pudieron comenzar a tirar con los caballos que llevaban el carro y pasó toda la familia para poder volver a su casa. Experiencias que uno dice, qué arriesgados, pero era lo que había. O sea, ellos no tenían otra casa, otro lugar a donde estar, ¿no? Así que sí, eran arriesgados, pero Dios también bendice y protege a los que se animan
¿sí? Otra anécdota interesante, les voy a comentar así en 2 palabras. Nosotros tenemos básicamente 2 fuentes como familias importantísimas. Cleo, nuestra abuela, que todos los sábados de tarde nos esperaba a las 2 de la tarde en su casa para llevarnos a pasear por los arroyos. Y ahí nos contaba las distintas experiencias que ella había vivido con su padre y con sus hermanos. Cuando estaban en este lugar, que de paso este lugar fue un regalo, no fue una compra. Este regalo fue el regalo de un enemigo de él. Desgraciadamente, muchos que tenían religiones opuestas a lo que era el adventismo que estaban haciendo, le hacían la guerra a Roberto, una guerra fuerte, ¿sí? En el libro que termina de presentar el pastor Yurno, él hace un comentario muy interesante de cómo había una lucha interna muy fuerte entre religiones. Bueno, la cosa es que la hija de Don Schneider, que vivía no más de 300 metros de acá, ahí estaba la casa principal, y allá más atrás, donde todavía se ven unos hilos, estaba la otra casa que pertenecía a la familia, y este hombre estaba enojadísimo con Roberto, a pesar de que hablaban alemán y que se entendían, hasta que un día cayó una de sus hijas enferma, al punto que tuvo que ser operada. Y por supuesto no tenía muchas opciones que ir y encontrarse con el doctor Habenig. Su hija fue operada, su hija se mejoró, y después este hombre le dice, yo quiero que usted tenga un lugar en mi campo. Y ahí es cuando recibe las 3 hectáreas que son desde la ruta, o desde el arroyo en realidad, hasta la esquina que está un poquito más arriba. O sea que todo el barrio ese que tenemos ahí es el regalo de este señor Schneider. Esto lo contó mi abuela. Y nosotros tenemos muchas historias de parte de ella. Así tuvimos otra fuente interesante, que fue una señora Rachel que vivía en Ramírez, cuando yo estaba de pastor en Ramírez, y un día me dice, pastor, si usted tiene algún ratito libre, sí, hermana, cuando usted diga. No sabía de qué se trataba. Y cuando llego a la casa, me dice, ¿usted sabe que yo fui paciente de su bisabuelo? Me dice. Y él me atendió y él me contó un montón de cosas y entonces me dice, y ahora yo le voy a contar anécdotas de su abuelo, de su bisabuelo. Y entonces me cuenta una anécdota, y con esto voy a ir cerrando. Me cuenta una anécdota interesante que pasó de Ramírez hacia Don Cristóbal. Ustedes saben que hay un arroyo que crece muy fuerte, que se llama el arroyo Don Cristóbal, porque junta muchas cuencas de los distintos campos y se hace un arroyo imposible de pasar cuando llueve muy fuerte. Y al otro lado del Don Cristóbal, que está más o menos a unos 18 kilómetros de Ramírez, hacia el este, había una familia, un criollo, que tenía una carreta que tenía ruedas de más de 2 metros de altura. ¿Sí? Entonces él logró mandar los mensajes pidiendo que por favor el doctor Habenig fuera a la casa porque su esposa estaba al borde de la muerte. Así que él fue con su carro, llegó y ahí estaba el hombre con la carreta esperándolo de este lado del arroyo y el agua estaba muy alta, pero la carreta podía pasar, el carro no podía pasar. Así que pasa al otro lado, atiende a la señora, estaba con una neumonía galopante, la medica, la suben a la carreta, pasan nuevamente, la ponen en el carro y la traen al sanatorio y la señora se recupera. Eso me lo contó esta señora Rachel de Krum, la mamá de Emilio Krum, para los que lo conocieron, ¿sí? Y me contó muchas anécdotas más, pero les puedo asegurar que cuando uno mira para atrás dice, qué bendición tener un Dios que estuvo con ellos y que está con nosotros. Yo voy a pedir a Luli, a Haroldo, a Hilda, mi hermana, que pasen un ratito porque somos los que vamos quedando, no somos muchos los que quedamos. Y mientras ellos pasan, decirle que otra de las fuentes importantísimas para mí fue Roberto Harve.
que es el hijo anteúltimo de Roberto. Él vino varias veces aquí a Entre Ríos, y cuando él llegó, lo primero que decía, vamos a caminar. Y a mí me encantaba salir con él. De paso se parecía mucho al papá de ustedes, ¿sí? Y entonces en las caminatas él me mostraba los distintos lugares, lo que habían hecho acá, lo que habían hecho allá. Me contó de lo de Viale, que de paso un hermano me llevó a la casa donde Havenich plantó un tremendo eucalipto que hasta el día de hoy está ahí parado. Espero que ninguna motosierra se le anime, ¿sí? No, la mía no. Así que, hermanos, qué hermoso es tener una historia y seguir siendo historia en el servicio, ¿sí? Así que bueno, Hilda es una de las nietas, bueno, está mi hermano que es el nieto mayor que queda, ¿no? Después Pipien, Haroldo y Lina, Luli. Nosotros somos personas muy felices de haber tenido esta familia que no la elegimos, pero Dios eligió que naciéramos en esta familia. Así que bueno, agradecidos a Dios por lo que Él nos dio. No sé si ustedes quieren agregar alguna cosita. Bueno, así que muchas gracias por el esfuerzo, por la dedicación que le ponen a esto, y nosotros como familia queremos seguir apoyando. Esta Biblia es de la familia, no es mía. Mi abuela la puso en mis manos, pero para que sea de la familia. Y varios me han pedido que la donáramos, pero la familia pide que siga en la familia, ¿sí? De paso, nuestra hija mayor estudió medicina siendo beneficiada por la familia Havenich, ¿eh? Así que ya hay quien pueda seguir sosteniendo esta Biblia. Dios los bendiga mucho y gracias por este momento tan agradable que nos han permitido pasar. Bueno, agradecemos muchísimo al pastor Víctor Closco. Y ahora ya se acerca un momento que nos vamos a tener que mover un poquito. Pero antes de movernos, le vamos a pedir a 3 personas que se muevan. Van a ser un poquito más de 3, pero en principio le vamos a pedir a nuestro señor presidente municipal, a la señora vicepresidente municipal, la doctora Claudia Herbes, y al señor rector de la Universidad Adventista del Plata, pastor Horacio Rizzo, que vengan acá. Hay 2 regalos de parte de la universidad. El pastor Rizzo va a estar acompañado por su equipo. El primero lo vamos a entregar ahora. Y no sé, pastor, si quiere contar usted de qué se trata. Ahí el pastor Rizzo nos va a contar un poquito. Acá nos pide el fotógrafo que vayamos al sol. Así salen bien. Así completamos los minutos que nos dicen los médicos sobre vitamina D, digamos. Acá habíamos estado en 7. Le voy a pedir al doctor Daniel, creo que está también el otro Daniel, el doctor Simi, alguno de la doctora Marianela que nos acompañen. Tenemos una placa, Darío, para entregarle en nombre de la institución, para que ustedes coloquen en el museo. Una placa le voy a pedir al Dani que la lea, que la pueda leer. Bueno, dice así. En memoria del doctor Roberto Havenich, 1866-1925, médico misionero, educador, predicador y ejemplo de servicio cristiano, a 100 años de su descanso en Jesús. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Adventista del Plata, octubre 2025. Gracias. Y entonces, después vamos a entregar allá, pero menciono algo sobre lo otro. Recién fue mencionado cuando la doctora Marinera leía esto del título, ¿no es cierto? De hecho, el doctor Havenich logró el título en Estados Unidos, pero tuvo algunas complicaciones aquí en Argentina. La primera gran complicación la tuvo en Buenos Aires. En realidad no había tanta disposición para darle el título y alguna cosa sucedió en Entre Ríos. No tengo referencia, quizá el pastor Daniel tiene referencia a cuánto tiempo pasó desde que pisó Buenos Aires hasta que logró ser autorizado aquí en Crespo.
pero tiene que haber sido 4 o 5 años fácilmente, o más años. Es decir, tuvo más problemas que los alumnos nuestros que la tienen para revalidar. Y yo justamente quería mencionar esto, no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con nuestra realidad. Nuestros alumnos que participaron recién, había un par de alumnos brasileros que estudian acá y tienen que revalidar su título, y les es un poco más sencillo, digamos, la revalida, como dicen los compañeros de Brasil. Hace unas pocas semanas rindieron 17.000 alumnos en Brasil su reválida en todo el país. Son todos alumnos que vienen de otros países y rinden en Brasil una vez, y ahora en pocas semanas es la segunda convocatoria. Solamente para que tengamos una idea, y es un poco el desafío también para quienes están ahora y nuestros alumnos también, un 8% del total de alumnos que rinde aprueba ese examen. Es decir, que el porcentaje es muy bajo. No es para que ustedes se agranden, pero nuestro porcentaje de reválida supera el 90%. Esto es también para los alumnos, ¿no es cierto?, que hacen este esfuerzo, este sacrificio, y yo quiero pedir allí, quizá, Dani, que me traiga, es una copia que queremos dejar, Darío, del título de Roberto Javier, que certifica que era médico. Es una copia agrandada para que esté en el museo, que da testimonio de que era médico como tal, y mientras esperó, como decía Silvia hace un momento, mientras esperó el otorgamiento de la validez del título en Argentina, él fue docente, viajaba, supongo que unas cuantas horas en carro ruso, a este lugar, hasta que los pacientes que estaban en ese lugar, esto es parte de la historia registrada, también la historia de la provincia, iban ahí y finalmente comenzaron a venir a este lugar. Así que gracias por esto. Nos queda un desafío seguramente para el año que viene o en algún otro momento. Sé que un grupo de alumnos buscando ha encontrado el lugar donde está sepultado Roberto Javenich, y nos queda a nosotros un desafío que no es aquí sino es en San Pablo, posiblemente en una siguiente etapa, ver como iglesia honrar eso que hoy está un poco descuidado, obviamente porque nadie tenía registro, pero ahora ha sido encontrado, y asumimos el desafío de hacer algo en breve para que eso esté restaurado y pueda realmente ser un testimonio donde seguramente, como dice el Espíritu de Profecía, hay un ángel también que cuida ese lugar hasta la segunda mañana de la resurrección. Gracias. Bueno, solamente agradecerle a Horacio, agradecerte y a vos, a todo el equipo, porque la verdad que esto es para nosotros buenísimo y va a tener un lugar muy especial en el museo. Muchas gracias. De hecho, el final del programa de hoy tiene que ver con colocar ese diploma allí adentro del museo, ¿sí? Y ahí vamos a ir todos. Pero antes de eso, les decía que nos teníamos que mover, porque también el municipio ha colocado una placa que va a ser descubierta en este momento y que tiene que ver no solo con los 100 años del fallecimiento del doctor Javenich, sino con el hecho de que este museo está cumpliendo 25 años en los cuales ha rendido homenaje a la memoria del doctor Javenich, precisamente, como decía el pastor Rizzo, para de alguna manera servir como testimonio a las generaciones venideras de lo que significa una vida consagrada al servicio. Así que nos vamos a trasladar ahí donde ustedes ven un cuadrado negro, un rectángulo negro. Si me escuchara mi profesor de geometría que le dije cuadrado, un rectángulo, se me iba a complicar. Donde ven el rectángulo negro nos vamos a acercar ahí y le vamos a pedir nuevamente al señor presidente municipal, a la vicepresidente municipal, al pastor Rizzo, al doctor Steger, al pastor Víctor Closco y al doctor Jorge Monge, que ellos nos acompañen para hacer el descubrimiento de la placa. Muy bien, mientras nos vamos acercando, la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a hacer el descubrimiento de la placa y ni bien terminemos de descubrir la placa, sin más instrucciones, nos vamos adentro para la colocación del diploma. ¿Está bien? Muy bien, ahí le pedimos entonces al señor presidente municipal,
a la señora vicepresidenta que se coloquen uno de cada lado de la placa. Allí, uno de cada lado, y entonces aquí el doctor Stegel, el pastor Rizzo, el doctor Monge y el pastor Víctor Closco, por favor, aquí. Y entonces, repito, una vez que descubramos la placa, la vamos a leer y después de eso nos vamos adentro para la colocación del diploma y ese será el cierre del programa de hoy. ¿Sí? Después van a quedar todos libres de recorrer el museo va a estar abierto, así que si lo quieren recorrer, mirar, disfrutar, por supuesto tienen todo el tiempo de hacerlo. Y descubrimos la placa entonces en 3, 2, 1, quitamos entonces el velo y allí dice el municipio de Libertador San Martín en ocasión de celebrarse el 25º aniversario del Museo Histórico Regional Dr. Roberto Gil Havenich, Libertador San Martín, 19 de octubre de 2025. Muy bien. Hacemos la foto de rigor. ¿Ya está la foto? ¿Vamos con la foto? Vamos adentro entonces para la colocación del diploma que ha obsequiado la Universidad Adventista del Plata y luego de eso recorremos el museo al gusto de cada uno. Por nuestra parte, muchas gracias por habernos acompañado y ojalá que ese espíritu de entrega y de servicio del Dr. Havenich se vea reflejado en cada una de nuestras vidas.